El antiguo Egipto, una tierra de faraones, pirámides y jeroglíficos. Pero detrás de su grandeza se ocultan misterios oscuros que han intrigado a la humanidad durante siglos. Hoy, nos adentraremos en las sombras de esta civilización para explorar sus secretos más aterradores. Maldiciones que traen la muerte, faraones desaparecidos y tumbas perdidas que ocultan tesoros inimaginables. ¿Estás listo para descubrir los misterios más oscuros del Egipto faraónico? Prepárate, porque esta es una historia que no olvidarás fácilmente. Capítulo 1. La maldición de Tutankamón. 1922. En el desierto egipcio, un grupo de arqueólogos liderados por Howard Carter está a punto de cambiar la historia. Tras años de búsqueda infructuosa, un día encuentran una escalera enterrada en la arena que lleva a una puerta sellada con los símbolos de un faraón olvidado, Tutankamón. La emoción es palpable, pero nadie imagina que este hallazgo traerá consigo algo mucho más oscuro que oro y joyas. Cuando Carter y su equipo abren la tumba, encuentran un espectáculo que parece sacado de un sueño. Cámaras llenas de tesoros dorados, estatuas de dioses y objetos de incalculable valor. Pero entre estos descubrimientos, también hay algo inquietante. En la entrada de una de las cámaras hay una inscripción que dice: «La muerte tocará con sus alas a quien perturbe el descanso del faraón». Esta frase, al principio ignorada por el equipo, comienza a cobrar un significado siniestro poco después de que se descubra la tumba. El primero en sufrir un destino trágico es Lord Carnarvon, el mecenas del proyecto. Pocos meses después del hallazgo, Carnarvon muere en circunstancias extrañas, una infección causada por una picadura de mosquito que, según se dice, ocurrió mientras visitaba la tumba. En el momento de su muerte, se produce un apagón en todo el Cairo, un evento que algunos interpretan como una señal sobrenatural. Pero este es solo el comienzo. En los años siguientes, otras personas relacionadas con el descubrimiento de la tumba también enfrentan destinos oscuros. Uno de los miembros del equipo, Arthur Mace, muere repentinamente de una enfermedad inexplicada. Richard Bethel, secretario personal de Carter, fallece en circunstancias sospechosas. Incluso familiares de los involucrados en el proyecto comienzan a experimentar tragedias. ¿Qué estaba pasando realmente? La prensa sensacionalista de la época no tardó en bautizar este fenómeno como la maldición de Tutankamón. Se publicaron historias de fantasmas, venganzas divinas y advertencias ancestrales que capturaron la imaginación del público. Sin embargo, los expertos modernos ofrecen explicaciones más racionales. Posibles explicaciones científicas: bacterias y hongos tóxicos. Al estar sellada durante más de 3000 años, la tumba podría haber acumulado microorganismos peligrosos, como mohos o bacterias, que causaron enfermedades en las personas expuestas. Esto explicaría los síntomas de fiebre, infección y malestar que experimentaron algunos miembros del equipo. Coincidencias exageradas. Algunos historiadores argumentan que las muertes asociadas a la tumba no son más frecuentes que las de cualquier otro grupo de personas en un período de tiempo similar. La maldición pudo haber sido simplemente una combinación de azar y percepción selectiva. Efecto psicológico. La sugestión y el miedo podrían haber amplificado las enfermedades y accidentes. Quienes creían en la maldición estaban más predispuestos a experimentar síntomas relacionados con el estrés y la ansiedad. Los eventos inexplicables que continúan. A pesar de las explicaciones científicas, hay eventos relacionados con Tutankamón que aún desconciertan a los investigadores. Por ejemplo, durante la autopsia de la momia, los científicos encontraron que el faraón sufría varias anomalías físicas y enfermedades, lo que ha llevado a teorías de que su vida estuvo marcada por tragedias incluso antes de su muerte. Además, muchos artefactos de la tumba de Tutankamón parecen estar rodeados de una energía extraña. Por ejemplo, algunos objetos llevados a museos internacionales han sido retirados de exhibición tras reportes de accidentes o incidentes inexplicables en sus proximidades. Curiosidades que alimentan la leyenda. El perro de Lord Carnarvon. Se dice que el perro de Carnarvon murió al mismo tiempo que su dueño,
a miles de kilómetros de distancia, aullando sin razón aparente. La desaparición de la joya escarabajo. Un colgante encontrado en la tumba desapareció misteriosamente de un museo británico sin dejar rastro, y hasta hoy no se ha recuperado. La momia que habla. En 2019, los científicos recrearon la voz de Tutankamón a través de tecnología moderna, y muchos lo consideraron un acto de irrespeto que podría reactivar la maldición. Maldición o mito. La historia de Tutankamón sigue siendo una de las más fascinantes y discutidas del antiguo Egipto. Ya sea que creas en la maldición o no, no cabe duda de que el descubrimiento de su tumba marcó un antes y un después en la arqueología y en nuestra comprensión de esta antigua civilización. ¿Qué piensas tú? ¿Fue todo una serie de coincidencias o crees que hay algo más allá? ¿Algo que la ciencia aún no puede explicar? Déjanos tu opinión y prepárate para descubrir el próximo misterio en nuestra travesía por los secretos más oscuros del antiguo Egipto. Capítulo 2. El faraón desaparecido. Akenatón, un faraón diferente, un visionario o un hereje, según a quien preguntes. Gobernó Egipto durante uno de los períodos más enigmáticos de su historia, desafiando a los dioses y al sistema que había sostenido al imperio durante siglos. Pero su audacia no quedó sin consecuencias. Después de su muerte, su nombre fue borrado de los monumentos, sus templos fueron destruidos y su legado, casi aniquilado. ¿Qué ocurrió realmente con el faraón que Egipto quiso olvidar? El contexto del reinado de Akenatón. Akenatón, originalmente conocido como Amenhotep IV, asumió el trono de Egipto en el siglo XIV a.C. Durante los primeros años de su reinado, siguió las tradiciones religiosas establecidas, adorando a Amón y a los demás dioses del panteón egipcio. Pero todo cambió abruptamente cuando proclamó que solo había un dios verdadero, Atón, el disco solar. Este acto fue revolucionario, incluso peligroso. Akenatón no solo rechazó a los otros dioses, sino que también trasladó la capital del imperio a una nueva ciudad que él mismo construyó, Aketatón, conocida hoy como Amarna. Allí, el faraón intentó establecer una nueva era de devoción exclusiva a Atón, desafiando a los poderosos sacerdotes de Amón y a la tradición milenaria de Egipto. La caída de Akenatón. Aunque Akenatón gobernó durante 17 años, su reinado terminó abruptamente y de manera enigmática. Después de su muerte, Egipto regresó rápidamente al culto tradicional, y su ciudad de Amarna fue abandonada y desmantelada. Su nombre fue eliminado de los registros oficiales, y los faraones posteriores lo calificaron como un hereje que había traicionado a Egipto. ¿Por qué desapareció su legado tan rápidamente? Conflictos internos. Los sacerdotes de Amón, que habían perdido su poder bajo Akenatón, probablemente lideraron una contrarrevolución religiosa después de su muerte. Desafíos externos. Durante su reinado, Egipto enfrentó amenazas de invasores extranjeros y problemas económicos que minaron la estabilidad del imperio. Falta de apoyo. Incluso entre sus súbditos, las reformas religiosas de Akenatón no fueron bien recibidas, ya que alteraron profundamente la vida cotidiana de los egipcios. La familia de Akenatón, intrigas y misterios. Akenatón no estuvo solo en su revolución religiosa. Su esposa Nefertiti jugó un papel crucial en su reinado, y muchos creen que compartía su visión de un Egipto monoteísta. Sin embargo, el destino de Nefertiti es tan misterioso como el del propio faraón. Nefertiti, reina y posible faraón. Algunas evidencias sugieren que, tras la muerte de Akenatón, Nefertiti pudo haber gobernado Egipto brevemente bajo el nombre de Neferneferuatón. Otros creen que cayó en desgracia y fue eliminada del poder por los enemigos de su esposo. Tutankamón, hijo de Akenatón. Aunque Tutankamón es el faraón más famoso del antiguo Egipto, su relación exacta con Akenatón sigue siendo objeto de debate. Pruebas de ADN han confirmado que Tutankamón era hijo de Akenatón, pero su madre no era Nefertiti, sino una mujer conocida solo como la Dama Joven. Teorías sobre la desaparición de Akenatón. Asesinato político.
Algunos historiadores creen que Akenatón pudo haber sido asesinado por sus enemigos, probablemente miembros de la élite sacerdotal, que buscaban restaurar el culto a Amón. Exilio voluntario o forzado. Otra teoría sugiere que Akenatón pudo haber abdicado y vivido el resto de sus días en reclusión, lejos del poder. Enfermedad o malformaciones genéticas. Las representaciones artísticas de Akenatón muestran un físico inusual, un cuerpo alargado, caderas anchas y un rostro estrecho. Algunos investigadores creen que pudo haber sufrido del síndrome de Marfan u otra enfermedad genética. Conexión con Moisés. Una teoría más controvertida postula que Akenatón pudo haber sido la figura histórica detrás de Moisés, dado su énfasis en el monoteísmo y su conflicto con el orden establecido. Descubrimientos arqueológicos recientes. En las últimas décadas, los arqueólogos han descubierto más información sobre Akenatón y su ciudad de Amarna. Cartas de Amarna. Una colección de correspondencia diplomática que revela los desafíos políticos y militares durante su reinado. La tumba de Akenatón. Aunque su tumba original está en Amarna, no se han encontrado restos confirmados del faraón. Algunos creen que su momia podría estar en el Valle de los Reyes, esperando ser descubierta. Relieves y estatuas. Las obras de arte de Amarna muestran un estilo único que enfatiza el realismo y la intimidad, en contraste con la rigidez tradicional del arte egipcio. Curiosidades que alimentan el misterio. El destino de Akenatón. La ciudad de Akenatón fue abandonada tan rápidamente que muchos edificios quedaron a medio construir, ofreciendo una instantánea única de una era olvidada. El huevo de la eternidad. En una estatua rota de Akenatón se encontró un huevo de avestruz inscrito con símbolos solares, que algunos creen que tenía un significado espiritual oculto. La dama joven, la madre de Tutankamón, cuyo cuerpo fue identificado recientemente, tiene fracturas que sugieren que pudo haber muerto violentamente. Akenatón fue un faraón que se atrevió a desafiar a los dioses y al sistema, pero su ambición de transformar Egipto en una tierra devota a Taatón lo convirtió en un enemigo de su propio pueblo. Hoy, su historia sigue llena de sombras. ¿Fue un visionario incomprendido o un líder imprudente que pagó el precio por su osadía? Quizás algún día las arenas de Egipto revelen más pistas sobre su destino. Capítulo 3. Las tumbas perdidas. Egipto es una tierra de grandes descubrimientos, pero también de grandes enigmas. Aunque se han encontrado muchas tumbas de faraones y nobles, algunas de las más importantes siguen perdidas, ocultas bajo las arenas del tiempo. Entre ellas, la legendaria tumba de Cleopatra y Marco Antonio, y otras cámaras que, según los arqueólogos, podrían reescribir lo que sabemos sobre esta antigua civilización. La búsqueda de la tumba de Cleopatra. Cleopatra II, la última reina de Egipto, es una figura envuelta en misterio. Su vida y muerte han sido objeto de innumerables historias, pero lo que sigue siendo un enigma es el lugar donde fue enterrada junto a su amante, Marco Antonio. Según los relatos antiguos, Cleopatra se suicidó tras la derrota de Egipto frente a Roma, utilizando una serpiente venenosa como instrumento de su muerte. Plutarco escribió que Cleopatra y Marco Antonio fueron enterrados juntos en un mausoleo cerca de Alejandría. Sin embargo, la ubicación exacta se perdió debido a terremotos y al cambio en el nivel del mar que sumergió partes de la ciudad antigua. Esfuerzos modernos para encontrar la tumba. En los últimos años, los arqueólogos han concentrado sus esfuerzos en el sitio de Taposiris Magna, a unos 45 kilómetros de Alejandría. Este antiguo templo contiene túneles y cámaras subterráneas que algunos creen podrían albergar el descanso final de Cleopatra y Marco Antonio. Teorías sobre la tumba. Un entierro simbólico. Algunos arqueólogos creen que Cleopatra y Marco Antonio podrían haber sido enterrados en tumbas separadas, y que la idea de un mausoleo conjunto es más mito que realidad. Sumergida bajo el agua. Otros argumentan que la tumba pudo haber sido destruida o sumergida debido a los cambios geológicos en la región. El misterio de las cámaras secretas en la tumba de Tutankamón. En 2015, un descubrimiento revolucionó el mundo de la arqueología. El egiptólogo británico Nicholas Reeves propuso que detrás de la tumba de Tutankamón podría haber una cámara oculta.
Utilizando tecnología de radar, Reeves detectó anomalías en las paredes de la tumba que sugerían la existencia de una sala adicional. ¿Qué podría contener esta cámara? La tumba de Nefertiti. Reeves argumentó que la madre o madrastra de Tutankamón, Nefertiti, podría estar enterrada allí. Esto explicaría por qué la tumba de Tutankamón es más pequeña y menos ornamentada que otras tumbas reales. Tesoro escondido. Algunos creen que la cámara podría contener artefactos valiosos o textos que arrojen luz sobre la vida en el antiguo Egipto. Aunque investigaciones recientes han puesto en duda la existencia de esta cámara, el debate continúa, y muchos creen que los secretos de Tutankamón están lejos de ser completamente revelados. Otras tumbas perdidas. El antiguo Egipto está lleno de tumbas que aún no han sido descubiertas. Ramsés VII, uno de los faraones menos conocidos, cuya tumba sigue siendo un misterio. La tumba de Imhotep, el arquitecto de la primera pirámide de Egipto, considerado un genio y deificado después de su muerte. La tumba de Heracleión, una ciudad entera sumergida bajo el agua, que podría contener tumbas y tesoros desconocidos. Egipto aún guarda muchos secretos bajo su arena. Cada tumba perdida, cada cámara oculta, representa una oportunidad para entender mejor una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Pero, ¿qué secretos seguirán escondidos y cuáles serán finalmente revelados? Tal vez, las respuestas están más cerca de lo que imaginamos. El antiguo Egipto sigue fascinándonos, no solo por su grandeza, sino también por los misterios que se esconden entre sus ruinas. Las maldiciones, los faraones desaparecidos y las tumbas ocultas son un recordatorio de cuánto queda por descubrir sobre esta increíble civilización. ¿Qué misterio te ha impactado más? ¿Crees que algún día resolveremos todos los enigmas del Egipto faraónico? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Comparte este video con amigos amantes de la historia y el misterio. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.